los últimos módulos que nos quedan del área de premedicina, que es el módulo 8, y vamos a ver del aparato reproductor masculino y femenino, ¿sí? Vamos a conocer la esquematización de cómo se subdivide los órganos genitales, ya sean externos, internos, y también las glándulas genitales auxiliares que igual tenemos. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son sus funciones? En donde, perdón, en donde se encuentran, al igual que el masculino, lo mismo, los órganos genitales externos, los internos, las glándulas genitales auxiliares, y ver cuáles son sus funciones y en dónde se localizan. Es muy sencillito este tema. Lo que es el semen, los conductos deferentes. ¿Se escucha cortado? Sí, se escucha bien. ¿Ya me escuchan? Ok. Bueno, vamos a comenzar para que no nos atrasemos en este tema. Empezamos con el aparato reproductor masculino, que bueno, está conformado por lo que es el pene, el escroto, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y las vesículas seminales. Esto creo que ya lo han visto desde secundaria. Empezamos a conocer lo que es nuestro cuerpo, saber cómo se conforma, para qué sirve, en dónde se localiza, qué enfermedades o qué afecciones nos puede ocurrir si hay un mal manejo de aseo, de higiene en estas áreas que pues pueden ser zonas húmedas y por lo tanto pues pueden causar infecciones, o por la mala higiene o no saber cómo realizar esta higiene, pues igual nos podemos tener pues enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Además, que pues es el órgano pues reproductor. Entonces, aquí podemos ver de esta posición en donde se encuentran la gran mayoría de los órganos del aparato reproductor masculino. La función que tienen pues los hombres, sí, que son los que tienen este aparato reproductor, obviamente. Permítanme. Las funciones de lo que es el aparato reproductor masculino, pues es el principal, fabricar el semen, también liberar el semen dentro del aparato reproductor femenino durante el coito, esto con el fin de pues reproducir, ¿no? De crear una vida. También los hombres, al igual que las mujeres, tienen hormonas, que esto obviamente actúan desde el sistema nervioso, y entonces fabrican hormonas sexuales para que ellos pues vayan convirtiéndose en adultos durante toda la pubertad. Aquí empieza lo que es el vello púbico, el engrosamiento de la voz, el crecimiento de las zonas genitales, entre otras. Entonces, todas estas hormonas son fundamentales. Como ya habíamos visto en el sistema endocrino, vimos que igual si se alteran, igual pueden ocasionar varias enfermedades de lo que es hormonal, al igual que las mujeres. Todas las hormonas son lo que nos compone, el estrés, muy importante, son los que
prácticamente actúan y pueden variar demasiado lo que son nuestras hormonas. Entonces, si no estamos bien desde nuestro sistema nervioso, pues vamos a tener problemas en lo que son las hormonas sexuales, al igual que las hormonas en general que tenemos. Entonces ahí podemos encontrar la vejiga, los uréteres, las vesículas seminales, la próstata, el epidídimo, y de ahí van saliendo el testículo, la uretra, el glande y el pene en general. Estos son los órganos internos que podemos tener, que tienen los hombres, lo que son los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, las vesículas seminales, conductos eyaculatorios, la próstata, las glándulas de Cooper y el escroto. Y en la parte externa es lo que podemos ver a simple vista, lo que es el pene, el prepucio, el frenillo y el glande. Este es un tipo de esquematización de órganos internos y externos de manera general. Y aquí está otro igual, otra subdivisión de cómo podemos encontrar estos órganos genitales externos, internos y glándulas genitales auxiliares, que pueden ser la próstata, las glándulas vulvoretrales, los externos pueden ser los testículos, el escroto, el pene, y los internos, los conductos deferentes, vesículas seminales y conductos eyaculadores. Pero es mejor esta esquematización, que ya lo dice de manera interna y externa. Lo que sí podemos ver y lo que no podemos ver. Entonces vamos a empezar. Ya habíamos visto que gónadas en el sistema endocrino, las gónadas sexuales, también se conoce como órganos del aparato reproductor, ya sea masculino y femenino. Entonces aquí las gónadas masculinas principales del hombre, del aparato masculino, son los testículos. Estos testículos son estas gónadas que podemos encontrar en la imagen. Se ubican debajo del pene, dentro de una bolsa que ahorita vamos a ver pues cuál es su función como tal de lo que es el escroto. Tiene 4.5 centímetros de largo, 2.5 de diámetro y están recubiertos por dos capas membranosas, la túnica albuginea y la túnica vaginal. No sé si logran ver en la imagen, se logra identificar estas túnicas, que son parte de lo que son los testículos. Estos pues obviamente van a producir las células germinales masculinas o también conocidas como los espermatozoides. Y también aquí dentro de los testículos, vamos a encontrar lo que son las hormonas sexuales. Los testículos son los que se van a encargar igual de fabricar estas hormonas sexuales masculinas o también conocidas como andrógenos. Y es lo mismo con los femeninos. Los femeninos, las gónadas femeninas vienen siendo los ovarios, que son el órgano principal de la mujer. En este caso, en los hombres son los testículos. Un órgano accesorio puede ser lo que es el epidídimo. El epidídimo viene siendo la parte que recubre lo que son los testículos. Su función es recoger los espermatozoides del testículo y llevarlo al conducto, ¿sí? Entonces aquí en el epidídimo su función es que estos espermatozoides lleguen a su madurez completa y puedan tener lo que son los espermatozoides, esta facilidad o esta función de moverse, de madurar lo que es la cola, la cabeza, que viene siendo el núcleo de lo que es el espermatozoide, para que pues cuando llegue a lo que es el aparato reproductor femenino, pues
pues esté totalmente maduro para poder fertilizar un óvulo o para al menos poder llegar a donde está el óvulo, porque sabemos que lo que es en el aparato reproductor femenino viene siendo una zona muy ácida. Ya que esta zona es muy ácida, lo que hace es que los espermatozoides, la gran mayoría o la mitad, pues vayan muriendo por la zona del pH que viene siendo muy ácido. Entonces, los espermatozoides que no logren madurar, no logren llegar a esta capacidad de maduración o de moverse, no van a lograr pasar, solo van a llegar a lo que es el útero y no van a poder pasar a lo que son las trompas de falopio o por donde se encuentre lo que es el óvulo. Entonces, esto es muy importante que esté en sus condiciones, que realice aquí su función, lo que es el epidídimo, para que pueda madurar los espermatozoides y pueda llegar. Obviamente los hombres tienen 2 testículos, entonces cada testículo tiene un epidídimo, viene siendo la parte que recubre la parte que está encima de lo que son los testículos. Entonces se conectan entre sí y hacen esta función de maduración. Viene siendo su función en general del epidídimo. Este tiene unos 4 centímetros de longitud y también pues es su única función que los espermatozoides maduren para poder llegar al óvulo. Y aquí los espermatozoides en el epidídimo pueden permanecer muchísimo tiempo, durante meses, y que sean viables para que puedan llegar a fertilizar un óvulo. Entonces, durante la excitación sexual de los hombres, pues realizan estas contracciones de peristalsis del músculo liso de su pared para que puedan expulsarse y puedan pasar por el conducto. Y para que pues se expulsen mediante la uretra. De ahí, ya que ya maduraron lo que son los espermatozoides en el epidídimo, van a pasar todos esos espermatozoides que ya fueron almacenados y se liberaron durante la excitación sexual, van a pasar al conducto deferente. Viene siendo una forma del tamaño de un espagueti. Es un canal firme. Aquí su función es transportar los espermatozoides que vinieron desde el epidídimo. Y pues va a conducir hacia en la parte de la próstata, la parte posterior de la próstata, y se va a unir junto con las 2 vesículas seminales que tienen los hombres. Viene siendo un tubito nada más para que logre pasar lo que es el semen, o sea, los espermatozoides. Y también ahí lo que es el conducto deferente de cada lado, pues va a ascender desde en el cordón espermático o la estructura de sostén del aparato reproductor masculino. Esa es su única función, que viaje o que transporte. Los conductos eyaculatorios, esto es en la parte en donde van a pasar de los conductos deferentes, y las vesículas seminales. Están muy cerca de lo que es la próstata y cerca de lo que es la vesícula seminal. Esta pues tienen los hombres pues cada uno en los 2 lados de cada testículo, de cada epidídimo. Son 2 conductos eyaculatorios que tienen. Viene siendo un tubo delgado de 2 a 2.5 centímetros de longitud. Se encuentra muy cerca de la vejiga, como pueden visualizar en la imagen. Y pues este solo es para que vaya expulsado. Igual es un tubo para que vaya expulsando hacia el exterior desde la uretra. El escroto viene siendo el saco en donde están los testículos.
Son 2 escrotos que tienen los hombres, uno en cada testículo. Y su función, pues, es que rodea y protege a los testículos. También lo que son los espermatozoides deben de estar a una temperatura indicada para que pues pueda ser viable para poder fertilizar un óvulo. Entonces, esta temperatura de los testículos debe ser ligeramente inferior a lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 36.5 grados centígrados, lo que es el escroto va a tener una temperatura de 35.5. Entonces debe ser de 1 a 2 grados inferior a lo que nosotros tenemos. Entonces, para que puedan se puedan desarrollar bien lo que son los espermatozoides. Porque si no están en esa temperatura, estos espermatozoides no van a llegar a su óptima temperatura, ni se van a madurar, entonces no van a ser viables para una fertilización de un óvulo. Aquí esto puede variar bastante para un problema, puede afectar bastante para un problema de, pues lo que es un embarazo. Entonces, cuando tienen algún problema de estas partes de lo que es el aparato reproductor masculino, pues se deben de realizar pues una espermatobioscopía para checar pues la madurez o cuántos espermatozoides producen, porque recuerden que los hombres deben de producir millones, porque esos millones no van a lograr entrar todos, no van a lograr llegar todos al óvulo o intentar llegar al óvulo, se van a quedar en la uretra, en el útero o cerca de, o ya el flagelo que viene siendo la cola del espermatozoide no va a poder llegar. Entonces aquí es muy importante pues cuando vayan a tener hijos, pues checar bien sus análisis para ver si sí pueden concebir pues a un ser vivo, si pueden crear. Entonces, esta es la función del escroto, viene siendo un saco que va a proteger a los testículos. Igual cuando los hombres empiezan a jugar con los golpes ahí en esa parte, pues este escroto, como es una piel muy gruesa que tiene, entonces va a ayudar a proteger los testículos para que no vaya a afectar pues a los espermatozoides que se encuentran dentro de. Las glándulas anexas del aparato reproductor masculino viene siendo la próstata, que esta próstata solo tienen uno, es un órgano glandular impar. Se localiza justo de la vejiga, como habíamos visto en la imagen, y rodea la uretra. Tiene el tamaño de una nuez en los hombres jóvenes y crece con la edad. Cuando la próstata aumenta demasiado de tamaño, pues puede obstruir lo que es el flujo de la orina por la uretra y puede causar síntomas urinarios molestos. Aquí lo que es la próstata se debe de realizar los análisis de un antígeno prostático, porque recuerden, para los hombres, igual que las mujeres, podemos desarrollar un tipo de cáncer, así como las mujeres pueden desarrollar cáncer de mama o cáncer de ovario, también los hombres pueden desarrollar cáncer de próstata. Entonces, esto normalmente va creciendo el tamaño, pero ya a una edad determinada ya no debe de crecer, se debe de estancar. Entonces, a partir de los 45 años de edad, si tienen a papás que no se hacen sus análisis y ya tienen 45 años o más, pues deben de invitarlos a que se realicen pues este estudio para checar el nivel de la próstata. Obviamente la próstata se puede alterar si hay relaciones sexuales, entonces se pide una abstinencia sexual de 24 a 48 horas. También no haber realizado ejercicio físico, porque el ejercicio físico igual puede aumentar el tamaño, entonces podría salir una alteración cuando realmente pues no hay nada.
Y ¿qué más? Y pues obviamente lo que siempre se le pide en un análisis: no alcohol, no tabaco y un ayuno. Entonces aquí es muy importante que se realice este estudio para saber si no hay una alteración de la próstata y que pueda desencadenar pues un cáncer. Entonces cuando va aumentando, como está cerca de la uretra, puede causar pues estos síntomas molestos de la vejiga, o sea, de síntomas urinarios. Hasta acá, alguna duda que tengan, pueden escribir en el chat. Entonces, a partir de los 45 años, lo que es la próstata ya se estanca en lo que es el tamaño. Ya no debe de crecer más. Si crece más, pues ahí es cuando se puede checar en un análisis, en ver la alteración. Y también lo que es la próstata produce un líquido prostático que viene siendo lechoso y levemente ácido. Este líquido que produce lo que es la próstata tiene ácido cítrico, tiene enzimas y sustancias antibióticas que contribuyen a que disminuyan el crecimiento de bacterias en el semen y obviamente pues en el aparato reproductor femenino. Entonces aquí prácticamente gracias a los hombres que producen este líquido, pues no pueden tener las mujeres una infección en el área genital de la mujer por culpa del semen, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a este líquido que tiene sustancias antibióticas, pues el semen viene siendo lo más estéril posible, entonces no debe de causar alguna infección. Ya si las mujeres tienen alguna infección, pues ya podría ser por una mala higiene, podría ser por otros motivos, por el tipo de ropa interior que usan, por el látex, entonces ya podrían tener alteraciones, pero pues ya depende de cada mujer. Entonces aquí no pueden decir, es que porque tuvimos relaciones sexuales, me causaste una infección. No debería de pasar. Viene siendo casi nulo que esto suceda. Las vesículas seminales vienen igual estando por encima de lo que es la próstata, viene siendo un pequeño frijolito prácticamente, y se unen a los conductos deferentes para formar los conductos eyaculadores que cruzan por la próstata. Entonces aquí la próstata y las vesículas seminales producen igual un líquido, al igual que la próstata, entonces que va a nutrir a los espermatozoides, o también pues que va a tener lo que son las enzimas, el ácido cítrico y la sustancia antibiótica para que el espermatozoide, el semen en general, no cause alguna infección y pues también estén bien nutridos. Viene siendo 2 tubos largos de unos 15 centímetros de longitud. Están enrollados en la parte de la base de la vejiga y por delante del recto. También contienen prostaglandinas y diversas proteínas que se mezclan con lo que es el espermatozoide, que va a pasar por estos conductos eyaculadores hasta unirse a la vesícula seminal y de ahí formar como tal el conducto eyaculador. Las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper vienen siendo órganos pares, vienen siendo 2, están situados en la parte debajo de la próstata junto a la uretra y su misión también es producir un líquido que sale por el pene para facilitar la penetración. Estas vienen siendo los conductos de 2 a 3 centímetros
Y pues este líquido durante la excitación sexual se va a empezar a crear, o sea, se va a empezar a producir este líquido alcalino, y esto va a servir para proteger a los espermatozoides y para neutralizar la acidez de la uretra. Y también, como dice allá, para facilitar la penetración, porque va a producir lo que es un moco para lubricar el extremo del pene y las paredes de la uretra, para que no vayan a resultar dañados por la eyaculación. Entonces, es su función de las glándulas de bulbouretrales, o también conocidas como glándulas de Cooper. Y la parte, ahorita ya vimos toda la parte interna de lo que es el aparato reproductor masculino. Y aquí en la parte, la parte interna ya vimos. Y aquí en la parte externa de los genitales viene siendo el pene, el prepucio, el frenillo y el glande. El pene pues es todo lo que es la raíz de lo que es el aparato reproductor masculino. Viene siendo la parte pues más visible del cuerpo, y el glande del pene en la parte extrema en forma de cono. Lo que es la próstata el prepucio, viene siendo la piel que recubre el pene, tiene cierta movilidad, y cuando se produce una erección, pues deja el glande al descubierto. Viene siendo igual una pequeña telita que igual se puede, que tiene esta movilidad para que el glande quede a la vista externa. Aquí el prepucio podemos ver, bueno, aquí ya hay personas que no lo logran despegar de lo que es el pene, que viene siendo el pene no circuncidado, y pueden ver en la imagen el pene circuncidado. Entonces esto debe ser normal, ¿sí? Debe ser normal que el prepucio se logre despegar de lo que es la base o la raíz que viene siendo el pene. Solito se debe despegar, pero pues hay personas que no les sucede esto de manera natural, y se queda pues el pene no circuncidado, o sea, se queda el prepucio pegado a lo que es el pene, no puede dejarse ver lo que es el glande, y se realiza pues una cirugía para hacer este pequeño corte y poder dejar ya lo que es el glande a lo que es el prepucio. Digo, el glande al descubierto. Entonces aquí pues es un poco, se pone anestesia local únicamente. Me imagino que debe doler un poquito, o hay igual religiones, creo, que no lo permiten, no permiten que el pene quede circuncidado, entonces lo dejan así normal, pero pues obviamente ya cuando cumplen 18 años de edad o empiezan su vida o van a empezar su vida sexual activa, pues ya es por decisión propia, entonces se pueden ir al hospital a operar esta parte. A mí me tocó en el Orán ver esta cirugía, la verdad me dolió mucho de solo verlo, y eso que no soy hombre. Y sí, es una cirugía ambulatoria. El mismo día que ingresan, ese mismo día salen por la tarde, se quedan como unas 2 horas nada más en vigilancia, y ya salen normal ya con el pene circuncidado. Pero sí, a mí me tocó ver justamente que por religión no se lo había realizado. Obviamente pues es preferible que se realice desde niños para que pues no les duela tanto, pero pues en este caso pues este muchacho era de otra religión, entonces no lo podía realizar hasta que cumple 18 años, entonces hasta que cumplió 18 años ya fue y lo pidió ya al hospital, y fue que ya lo operaron. Y aquí está un pequeño ejemplo
se elimina esa parte de lo que es el prepucio. Entonces ya queda el glande a lo que es el descubierto, y esta operación se conoce como fimosis. Ya lo que es el frenillo viene siendo este trozo de piel flexible que va a unir al glande con lo que es el prepucio. Aquí se puede visualizar cuál es el frenillo. Y el glande, pues es la cabeza del pene, tiene muchas terminaciones nerviosas, es la parte más sensible de lo que es el hombre, es la parte que se puede excitar demasiado porque tiene la zona de la corona. Entonces aquí el glande con el frenillo, pues es la parte más excitante o causar lo que es el placer en lo que es el hombre. Y este era un pequeño video, pero pues no se puede visualizar, es PDF. Y bueno, ¿tienen alguna duda con el aparato reproductor masculino? Que me escriban en el chat si tienen dudas. Es muy simple estos dos temas. ¿Dudas? Ok, los conductos eyaculatorios. Ok, ya te lo repetimos. Vamos a buscar en dónde está. Está acá. Los conductos eyaculatorios vienen siendo dos, uno en cada lado de lo que es el escroto, el testículo, el epidídimo, ¿sí? de cada testículo, pues hay un conducto eyaculador. Este viene siendo un tubito delgado que mide 2 a 2.5 centímetros de longitud y se ubica cerca de lo que es el cuello de la vejiga, y pues va a unir lo que es la vesícula seminal con el conducto deferente del lado en el que esté. Entonces aquí en el conducto eyaculatorio pues van a viajar juntos lo que son el semen a través de la próstata, y de ahí va a ir a la uretra prostática para que haya sido expulsado hacia el exterior desde la uretra. Entonces aquí es donde se empiezan a unir todos estos, el conducto deferente, el conducto eyaculatorio y la vesícula seminal, para que ya de ahí pase a lo que es el exterior y ya se expulse pues los espermatozoides, o también conocidos como lo que es el semen. A ver, no ninguna, todo bien. Los conductos deferentes. A ver, los conductos deferentes, y ahorita vemos la función de lo que es la próstata. Ahí está acá. El conducto deferente es donde va a salir, o sea, está el testículo, encima del testículo está el epidídimo, y de ahí pues empieza a formar todo este conducto eyaculatorio, ¿sí? Este conducto en donde va a pasar lo que es el semen. Entonces es la primera parte. El conducto deferente viene siendo una parte de espagueti, como un espagueti, y aquí su función va a ser que viaje
ahí, o sea, ya habrán madurado gracias al epidídimo, entonces simplemente va a ser como que una guía para que vaya pasando y se vaya a unir junto a las dos vesículas seminales que tienen los hombres. Y con otro... y la próstata, pues esta únicamente pues va está debajo de la vejiga, rodea la uretra, y pues únicamente pues es la que igual va a fabricar hormonas sexuales, y pues va creciendo con la edad y se va a estancar a los 45 años de edad lo que es el tamaño de la próstata. Entonces puede aumentar, puede disminuir durante excitación sexual, durante actividad física. Y entonces cuando se empieza a crecer, cuando empieza a aumentar de tamaño, pues es cuando obstruye el flujo de la orina y podemos tener alguna molestia en cuestión de los hombres. Y también lo que es la próstata, les comentaba que produce igual un líquido prostático que viene siendo lechoso y levemente ácido, porque tiene ácido cítrico, tiene enzimas y tiene las sustancias antibióticas que van a ayudar a que disminuya lo que es el crecimiento bacteriano en lo que es el semen y obviamente pues en el aparato reproductor femenino. Y la parte del frenillo viene siendo esta, la parte flexible que va a unir al glande con el prepucio. ¿Alguna otra duda? Y obviamente la última parte de lo que es el aparato reproductor masculino viene siendo la uretra masculina, en donde pues realiza dos funciones, es de expulsar lo que es la orina y también el semen hacia la parte exterior. ¿Alguna otra duda? Que me escriban en el chat. Bueno, creo que no hay dudas ya no hay dudas con el aparato reproductor masculino. Vamos a comenzar con el femenino. El femenino viene teniendo un poquito más de partes en la parte externa que los hombres, ¿sí? Tenemos más órganos genitales externos que el aparato reproductor masculino. Entonces, pues aquí creo que ya saben un poco del aparato reproductor femenino. Pues obviamente se encuentra en la mujer. Su propósito como tal, pues es el concebir un hijo, en crear, en ya ser la parte en donde va a crecer, pues el embrión, ya después el feto. Entonces aquí igual tenemos órganos, en cuestión de las mujeres tenemos órganos genitales externos que están fuera del cuerpo y órganos genitales internos que están dentro del cuerpo. De la manera general están las dos trompas de falopio, los dos ovarios en cada lado, el útero, el endometrio en donde se implanta lo que es el óvulo, el miometrio que viene siendo toda la capa de músculo liso, la vejiga, y ya de ahí pues la vulva, donde están los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el monte de Venus, entre otros. Entonces su función pues es la producción obviamente de los óvulos en lo que son los ovarios, para que pues el espermatozoide pueda fertilizar al óvulo. Proporcionar condiciones apropiadas para la implantación del embrión
y el crecimiento y el desarrollo fetal, y ya de ahí pues el nacimiento de un ser vivo. Son las funciones que tiene la mujer. Obviamente no es porque tiene estas funciones, es porque es obligatorio realizarlas, sino que ya está en cada decisión de cada mujer si quiere o no quiere. Pero lo que sí no puede no hacer pues es la producción de óvulos, ¿no? Aquí está igual la esquematización de los órganos genitales externos, que viene siendo la vulva. Está el monte de Venus, los labios mayores, menores, los vestíbulos de la vagina, el clítoris, los bulbos del vestíbulo, la parte interna de los órganos genitales internos está la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Y las glándulas genitales auxiliares que tenemos las mujeres son las glándulas vestibulares y las glándulas parauretrales. Ahorita vamos a ver cada uno de estos órganos. Pues no se puede saber a ciencia cierta. Puede que tengan antecedentes, o sea, realmente estamos en una alimentación muy terrible, que todo pues está procesado, entonces no podemos decir si hay algunos estudios, pero pues no se puede decir si no tienes hijos te va a dar cáncer, ¿no? O sea, sí puede pasar o no puede pasar, pero obviamente ya en esta vida que tenemos, pues todos los alimentos son procesados, tienen muchísimos químicos, ya nada prácticamente es natural, a menos que tú lo coseches, que tú lo críes y todo. Es como puedes comer naturalmente. Entonces, como todo tiene muchísimos químicos, obviamente esto puede contribuir a que pues, nos pueda dar cáncer de cualquier tipo. Entonces, no podemos decir, no, si no tienes hijos te va a dar cáncer. No, porque puede que tú ya tengas antecedentes de, y pues que en algún momento lo ibas a desarrollar. Entonces, que se dio la casualidad que no tuviste hijos y te dio, entonces lo empiezan a decir todas las personas. Pero pues no hay un estudio como tal que diga a ciencia cierta que por no tener te causa un tipo de cáncer. Bueno, así como hablábamos con lo que es el aparato reproductor femenino, masculino, pues igual acá en el femenino tenemos estas gónadas femeninas que las principales son los ovarios. Los ovarios vienen siendo dos. Está la trompa de falopio, tenemos la parte izquierda, la parte derecha, entonces en cada una tenemos un ovario. Entonces estos ovarios vienen siendo ovalados en forma de una almendra de 3 centímetros de longitud, uno de ancho, uno de espesor, y pues se localiza a cada lado del útero. Estos ovarios pues igual van a formar lo que son los gametos femeninos, o también conocido como los óvulos. De ahí es donde van a salir los óvulos, que se van a ser fecundados o fertilizados por los espermatozoides, justamente a nivel de lo que son las trompas de falopio, en donde igual se va a producir igual hormonas como la progesterona, los estrógenos, la inhibina y la relaxina. Entonces, esta es la función de los ovarios. Simplemente producir los óvulos que van a ir a las trompas de falopio y de ahí se van a fertilizar si hay algún espermatozoide por ahí. Y si no, pues obviamente estos óvulos pues los vamos a desechar una vez que ya nos sirvan, junto con lo que es la menstruación. Las trompas de falopio igual son dos conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y uno de diámetro se va a unir a cada lado del útero. Por eso les decía, tenemos una trompa de falopio izquierda y otra derecha.
Y estas pues están diseñadas para recibir lo que son los ovocitos o los óvulos que van a salir de los ovarios, y en su interior se va a encontrar junto con los espermatozoides para que pues pueda ocurrir lo que es la fecundación. Preguntan para qué sirve la relaxina. La relaxina igual viene siendo una hormona. Esta hormona se va empezando a segregar o empezar a producir durante las últimas fases de lo que es el embarazo, y su función de la relaxina es para que madure todo lo que es el cuello del útero, o sea, todo el cervix, para preparar el trabajo de parto. Esa es su función, para inducir el trabajo de parto. Entonces, cuando estén, o si alguien ya tuvo hijos, ¿no? Pues empieza el labor de parto, ¿no? Entonces se empieza a fabricar esta hormona para que pues empiece a, ¿cómo se llama? A empezar lo que es la dilatación, ¿no? Entonces, obviamente la relaxina pues se segrega o se fabrica en una cantidad muy mínima, entonces no puede terminar de inducir lo que es el parto. Entonces, junto con la oxitocina, que igual la producimos, pero a nivel muy mínimo, entonces esta se inyecta intravenoso para ya acelerar un poquito el trabajo del parto. Preguntan en qué afecta la extirpación de la matriz. Realmente no debería de afectar en nada. Si hay algún cáncer de útero, pues es cuando se extirpa, y pues lo único pues que no va prácticamente a poder pues concebir un hijo, ¿no? Eso es lo único que puede afectar, pero realmente no debería de afectar hormonalmente nada. No, la ligadura de las trompas no puede traer consecuencias. Realmente ya es un término erróneo decir ligadura, porque se supone que ya no se liga como tal, se corta, ¿no? Lo que son las trompas. Entonces, no, simplemente pues algunas hormonas se van a dejar de segregar, pero o se van a segregar o se van a fabricar en cantidades muy mínimas. Pero realmente pues no debería de causar ninguna consecuencia. ¿Qué más preguntan? No necesariamente acelera. Eso de la menopausia pues depende de qué edad pues empezaron a menstruar. Es el tiempo en donde si menstruaron muy pequeñas, eso sí hay estudios que sí se han realizado y sí coinciden. Entonces, cuando menstruan muy pequeñas, pues probablemente van a llegar a la menopausia pues a temprana edad, pero no temprana edad, es decir, 30 años, ¿no? Sino que sí ya van a estar viejitas, pero a una edad temprana pues ya van a dejar de menstruar. Entonces, si ya lo tienen a los 16, a los 17 años, empiezan a menstruar, o sea, su primera menstruación, pues obviamente pues se va a alargar un poquito el tiempo, pero realmente pues no se sabe exactamente la edad en la cual pues empieza lo que es la menopausia. Preguntan, ¿es cierto que no te pueden ligar las trompas si aún no has tenido ningún hijo? No es que no se pueda, sino que se pregunta mucho, bien si están totalmente de acuerdo. O sea, a las mujeres no se le puede obligar a tener hijos. Entonces, simplemente cuando van, y sí me tocó, ¿no? Ver que pues una señora pues ya grande, de 32 años de edad,
pues tuvo a su primer hijo y ya con la misma ya no quiso ninguno más y pidió que se le ligue. Entonces estaban los médicos ahí preguntando, ¿segura esta joven que esto, que lo otro? ¿Segura si no se va a arrepentir y no va a tener otro y que esto, lo otro? Entonces simplemente solo se pregunta para que estén totalmente de acuerdo de que sí lo quieren y que ya saben las consecuencias de que pues no van a poder concebir otro hijo. Entonces sí, igual me tocó ver una muchachita de 23 años de edad que fue por un problema, no recuerdo muy bien qué problema tuvo, pero pues el caso que aprovechó y dijo que se quería ligar. No había tenido ningún hijo, pero pues no quería tener y no pensaba tener. Entonces simplemente se le estuvo preguntando para que esté totalmente segura, porque a veces si no están totalmente maduras, no tienen la madurez, puede que se arrepientan. Ya saben, acá en México es muy difícil adoptar pues a un hijo. Es más fácil pedírselo a una vecina que lo tenga y que se lo regale que pues de manera legal pues adoptar un hijo. ¿Por qué? Porque pues se checa mucho lo socioeconómico, enfermedades, antecedentes, que no tengan antecedentes penales y entre otras cosas. Entonces, ese es el único riesgo. Es cierto que te tienen que cortar el perineo. Recuerdo que señoras peleaban porque según no se debía hacer en el parto. ¿Cómo les explico? Normalmente pues no se puede saber de cuánto va a pesar o qué tamaño va a tener exactamente lo que es un hijo, ¿no? Un niño que van a hacer. Entonces simplemente se hace un corte, pues cuando es parto natural, obviamente, lo que es la vagina. A ver, vamos a ver si encuentro una. Ajá, bueno, aquí está la vagina. Entonces aquí, en la parte final de la vagina, yendo para el ano, se va a hacer un corte, pero de manera para la izquierda o para la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque antiguamente se hacía el corte de manera recto y podía llegar pues a la parte anal. Entonces pues obviamente era un desgarro muy, muy doloroso que tardaba muchísimo en cicatrizar. Entonces ya conforme fue pasando el tiempo, pues vieron de que pues, ¿por qué hacer el corte así cuando lo pueden hacer de manera más o menos diagonal, ¿sí? Ya sea a la izquierda o a la derecha? Esto con el fin de que pues ya están en labor de parto, ya no pueden cambiar a lo que es una cesárea, entonces se realiza este corte para que pueda salir lo que es la cabeza del bebé. Sí hay alguna probabilidad de que la mujer quede embarazada después de la ligadura. Sí hay casos, pero son muy mínimos. Se supone que pues si lo realizan bien los médicos, pues no debería de realizarse una probabilidad de embarazo. Entonces, si no lo hacen bien, pues sí podría haber algún caso, pero aquí es casi nulo que suceda. Entonces, como les explicaba, es una palabra errónea decir ligadura, porque antes literalmente pues nada más amarraban con algo lo que es las trompas, la ligadura de las trompas de falopio. Entonces se hacía esta ligadura, pero pues podía en algún momento pues reventarse o romperse. Entonces ahorita lo que hacen es cortar en un lado de cada extremo y de ahí puedes realizar una ligadura, pero obviamente estos conductos ya no llegan, entonces la probabilidad es nula de quedar embarazada después de una ligadura, ahora de cómo se conoce o de cómo se realiza. Bueno, seguimos con el tema. Nos quedamos en las trompas de falopio, que estas pues están diseñadas para recibir lo que son los ovocitos
o sea, los óvulos que van a salir de los ovarios, y en su interior se produce pues el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y de ahí lo que es la fecundación. Lo que es el útero pues es el órgano muscular hueco en forma de una pera, que pues va a ser el camino que van a seguir los espermatozoides, que van a ser depositados en la parte de la vagina hasta que logren llegar a lo que son las trompas de falopio. Tiene unos 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 de ancho y 2 a 3 de espesor, ya que algunas paredes son gruesas. Aquí en lo que son el útero tenemos lo que es el miometrio, que es la parte muscular, la parte más musculosa de lo que es el útero. Está el endometrio, que va a ser la parte en donde se va a fecundar, donde se va a implantar lo que es el óvulo ya fecundado. Y lo que es el perimetrio, que no sale acá. El perimetrio, que viene siendo la capa externa serosa. La parte media viene siendo la parte muscular, que tiene músculo liso, que es el miometrio. Y la capa interna, que viene siendo de mucosa, viene siendo el endometrio, en donde se va a implantar lo que es el óvulo ya fecundado. Y cuando pues estamos en la parte de la menstruación, pues aquí es donde se va a expulsar casi en toda su totalidad durante la menstruación, donde vamos a empezar a hacer estas contracciones y vamos a expulsar. Ya después empieza a producir otra vez esta capa del endometrio. Lo que es la vagina, pues es la parte del órgano femenino de la copulación. Es donde puede salir lo que es el líquido menstrual al exterior. Y el extremo inferior viene siendo el canal de parto, en dado caso que sea parto natural. Los genitales externos que tienen las mujeres, aquí entran lo que son las glándulas vestibulares. Las mayores vienen siendo las de Bartolino, tiene siendo 2, un tamaño de 0.5 centímetros. Se sitúa a cada lado de lo que es el vestíbulo de la vagina y tiene unos conductos por donde va a salir esta secreción de moco, esto con el fin de lubricar todo este vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Y los menores vienen siendo pequeños, están situados a cada lado de los vestíbulos de la vagina y también secretan moco para lubricar los labios y el vestíbulo. Estas son sus funciones de las glándulas vestibulares. No sé si alcanza a ver en la imagen, creo que se ve un poco chiquito. Que va a desembocar lo que son las glándulas parouretrales, la parte de la uretra, y también van a producir un tipo de moco que va a servir como un lubricante. Y aquí se pueden encontrar la uretra y abajito están las glándulas de Skinny, o también conocidas como parauretrales. La parte externa, acá tenemos nuestro descanso.
8:20 es nuestro descanso, ¿verdad? Creo que sí. Ok, la parte externa viene siendo el monte de Venus, que es la parte más visible de lo que es el cuerpo, el órgano, el aparato reproductor de la mujer. Aquí pues viene siendo una eminencia redondeada que se encuentra por delante de lo que es la sínfisis del pubis. Esto tiene tejido adiposo y pues normalmente está recubierto de piel con vello pubiano, ¿sí? Aquí como tienen pues tejido adiposo, viene siendo grasa, entonces por eso se pueden ver en algunas mujeres un poquito abultada esta zona y es totalmente normal. Obviamente si ya suben mucho de peso, pues obviamente como es grasa, pues igual se puede localizar allá y pues esta pequeña abultadito pues va a crecer, lo mismo que lo que son las glándulas mamarias, lo que son las mamas, las boobies, las chichis, como lo conozca, pues obviamente está formada por muchísima grasa, ¿no? Entonces, si nosotros subimos mucho de peso, pues esta grasa se puede localizar en diferentes partes del cuerpo. Una de ellas puede ser en la parte del monte del pubis, o sea, el monte de Venus, o pues en las glándulas mamarias, en las mamas, en las chichis, o pues en otra parte, en los brazos, en el abdomen, en la cara, entre otros. Entonces es normal que tenga esta parte abultada porque pues es una zona de protección y por lo tanto por eso tiene tejido adiposo. Los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que están en la parte interior del tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia atrás de lo que es el monte de Venus. Los labios menores vienen siendo más pequeños, lo que es pues esta parte, son pequeños pliegues de piel muy, muy delgaditos. Estas no contienen tejido adiposo, entonces por lo tanto, pues es por eso están muy delgados, ni están recubiertos por vello púbico ni nada. Entonces aquí igual poseen glándulas sebáceas, o sea, poseen sebo para lubricar y para proteger, y también glándulas sudoríparas. Y se encuentra entre los labios mayores y rodean lo que es el vestíbulo de la vagina. Ya el vestíbulo de la vagina viene siendo el espacio entre estos labios mayores, en donde se localiza igual lo que es la uretra de la vagina, los conductos de la salida de las glándulas vestibulares mayores, que viene siendo la de Bartolino y la de Skene, o las glándulas parouretrales. También lo del vestíbulo de la vagina secreta moco durante la excitación sexual. Entonces se añade lo que es el moco cervical y durante la excitación sexual va a proporcionar lubricación en esta zona. El clítoris pues es igual un órgano, así como en el hombre pues está el pene. En el clítoris igual es un órgano que se puede excitar, que tiene esta parte muy similar a lo que es el hombre, tiene tejido, tiene tejido eréctil que pues se va a agrandar igual que en el hombre el pene, porque se va a llenar con sangre durante la excitación sexual. Es la parte del principio, ¿no? Después del monte de Venus, pues la parte visible viene siendo lo que es el clítoris. Entonces tiene de 2 a 3 centímetros de longitud y tiene dos pilares, los dos cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar durante la acción junto con varios ligamentos. Entonces el clítoris viene siendo muy similar, es el pene, ya que su
forma y lo que realiza es muy similar. Los bulbos del vestíbulo vienen siendo masas alargadas de tejido eréctil también, de 3 centímetros de longitud y se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estas igual durante la excitación sexual se agrandan, igual se llenan de sangre y se estrecha el orificio vaginal produciendo una acción sobre lo que es el pene durante el acto sexual. Y bueno, es lo último de lo que es el aparato reproductor femenino. ¿Tienen alguna duda con los órganos como tal? Ahorita que regresemos a nuestro descanso, ya vemos las fases del ciclo menstrual y las del ciclo ovárico. ¿Tienen alguna duda? Que me escriban sobre órganos. Nada. O no han escrito, no me llega nada. Ninguna duda con los órganos, útero, los ovarios. Aquí se puede dar igual el síndrome de ovario poliquístico, que a veces se puede extirpar, ¿no? Para que pues, se crear estos masas que vienen siendo quistes. Ok. Bueno, vamos a tener un descanso de 10 minutos. Y ya regresamos para ver las fases del ciclo menstrual, la ovesis, el ciclo ovárico y igual en el hombre, pues cómo se produce lo que es el semen. Listo, entonces sería todo. En un ratito regresamos.
los reproductores. Vamos a empezar para que todos comprendan lo que son las fases del ciclo menstrual. Obviamente empieza aquí por la formación de los óvulos. Seguimos en el donde seguimos en cuál es el órgano encargado por el cual pues sale lo que son los óvulos. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan muy claro? Ya subí. Pues entonces. Ya, ¿y ahora? Que son los audífonos. Listo. Ok. Los audífonos. Bueno. Muy bien. Bueno, antes de pasar a lo que son las fases del ciclo menstrual y del ciclo ovárico, vamos a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que es la ovogénesis, ¿sí? Ya sabemos cuál es el órgano encargado por el cual, pues, se crea o salen lo que son los óvulos, ¿sí? Ya maduros y todo. Pero, pues, esta ovogénesis viene siendo la formación de lo que son los gametos femeninos o también conocidos como los ovocitos. Esto pues ya vimos con anterioridad que se va a producir en los ovarios o en las gónadas femeninas como también las conocemos. Estos ovocitos vienen siendo células sexuales especializadas que se producen por los ovarios. Estos ovocitos, estos óvulos transmiten información genética entre varias generaciones. También en el hombre, pues ocurre lo que son este proceso, pero en el hombre se conoce como espermatogénesis. En la mujer, pues se conoce como ovogénesis. A diferencia de lo que es en el hombre, aquí lo que es la ovogénesis se inicia mucho antes del nacimiento en las mujeres. En cambio, en la espermatogénesis en el hombre únicamente inicia en la pubertad. Entonces, esta es la diferencia. Ay, ya quité los audífonos. No sé por qué no me escuchan. Nada, todavía no me escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Todavía? Sí, yo no tengo los audífonos. Creo que me los voy a volver a poner a ver si ya queda. A ver, permíteme, voy a ver qué pasa.
Creo que sí, en mi micrófono, creo que. Ahora ya me escuchan. ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, continuamos con lo que la ovogénesis. Bueno, les comentaba que esto pues iniciaba mucho antes en las mujeres, durante antes de el nacimiento en las mujeres, a diferencia de los hombres que empieza lo que es la espermatogénesis únicamente en el inicio de la pubertad, ¿sí? Entonces aquí en el ovario fetal pues existen muchas células germinales que se van a ir ahí dividiendo junto con la mitosis. Ya de ahí se crean, se convierten en otro tipo de células mayores. Estas se van a conocer como ovogonias, que igual se van a dividir por mitosis y finalmente pues van a dar lugar a lo que son los ovocitos primarios. Entonces, tanto las ovogonias como los ovocitos primarios van a contener 46 cromosomas. Ya de ahí, la división de las ovogonias termina antes del nacimiento, ¿sí? Entonces, ya de modo que si son destruidas en esta fase, pues no van a poder ser renovadas. De aquí ya solamente nos vamos a quedar con los ovocitos primarios que ya se dividieron de las ovogonias, ¿sí? Entonces, estos ovocitos primarios permanecen en un estado de desarrollo estacionario, o sea, se quedan allá desde su formación antes del nacimiento, ya hasta lo que es inmediatamente antes de la pubertad, y están rodeadas por muchísimas capas de células. Y lo que es el ovocito primario y la capa de células que acompañan ya van a constituir o se va a formar lo que es un folículo primordial. Entonces, en cada especie humana, de cada ovario tiene entre 200,000 a 2 millones de ovocitos primarios que contienen estos folículos primordiales. Entonces, cuando las mujeres llegan a lo que es la pubertad, hay alrededor de únicamente 40,000 y solamente 400 van a poder madurar a lo largo de la vida fértil de la mujer. Obviamente, conforme pasa el tiempo, estos ovocitos pues empiezan a perder, ya no logran estar totalmente maduros, perdón. Entonces no se podrían, sí se podrían fecundar, pero pues no se podrían implantar en lo que es el endometrio, ¿sí? Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues va disminuyendo la probabilidad de poder quedar embarazados si así lo desean. Entonces, solamente vamos a tener 400 ovocitos primarios que se van a poder madurar a lo largo de toda nuestra vida fértil de la mujer. Mientras que todos estos se van a ir degenerando y se van a ir perdiendo. Primero son ovocitos, ¿sí? La ovogénesis como tal es la formación de los gametos femeninos u ovocitos, ¿sí? Esos se van a producir, se van a crear en los ovarios o las gónadas femeninas. De ahí se dividen a lo que son las ovogonias, ¿sí?
pero en las ovogonias se van a volver a dividir junto con la mitosis, con el proceso de la mitosis. Y pues ya solo se van a crear los ovocitos primarios, que estos ovocitos primarios van a tener 46 cromosomas. Sabemos que cuando se crea, pues un ser vivo debe tener 46 cromosomas, pero 23 de la mujer y 23 del hombre. Pero como aquí está empezando a realizarse estos ovocitos, pues vamos a tener 46 cromosomas, los ovocitos. De ahí se van a volver a dividir durante las ovogonias antes del nacimiento y ya solo nos vamos a quedar con los ovocitos primarios. Ya las ovogonias ya solamente nos ayudaron a que se formen las células mayores, las primarias, y después se eliminaron lo que son las ovogonias, ¿sí? Nos quedamos con los ovocitos primarios. Se quedan estacionados en nuestro cuerpo desde su formación, antes del nacimiento y hasta inmediatamente antes de la pubertad, ¿ok? Entonces, aquí pues vamos a tener entre 200,000 y 2 millones de ovocitos primarios que van a contener igual folículos primordiales. Pero cuando nosotros vamos a llegar, las mujeres, a lo que es la pubertad, hay solamente alrededor de 40,000 ovocitos primarios. Y solamente de esos 40,000 ovocitos primarios, únicamente 400 ovocitos primarios se van a lograr madurar a lo largo de toda la vida fértil. Vamos a tener muchísimos ovocitos, pero solo 400 alrededor se van a poder madurar para que se pueda fecundar bien lo que es el óvulo, se pueda fecundar junto con el espermatozoide y de ahí se pueda implantar, ¿sí? Entonces las probabilidades son muy mínimas van disminuyendo conforme va pasando la edad para que pues puedan concebir un hijo. Entonces, ya que llegamos a lo que es la vida fértil de lo que es la mujer, el resto de los ovocitos primarios se van a ir degenerando. Entonces, en cada ciclo sexual vamos a fabricar y van a empezar a entrar lo que son las hormonas. Aquí van a entrar las hormonas gonadotropinas que se van a secretar en la parte anterior del óvulo de la hipófisis. Y estas van a estimular todos estos folículos primordiales para que vayan siguiendo con su desarrollo hasta que lleguen totalmente a madurar y ya sea necesario para que sea ovulado. Entonces, ya de ahí los folículos primordiales van a madurar a los folículos primarios. Entonces, así como empezamos con las ovogonias y los ovocitos primarios, aquí lo mismo con los folículos. Salen los folículos primordiales, maduran a los folículos primarios y de ahí van a dar lugar a los folículos secundarios. Y ya el último van a ser el folículo secundario, va a dar lugar a un folículo maduro o también conocido como de graf. En el interior de donde va a estar el ovocito primario, se va a convertir en uno secundario y es el que va a ser expulsado durante la ovulación a lo largo de toda la vida reproductora de la mujer de una manera cíclica e intermitente. Y ahorita vamos a ver estas fases del ciclo menstrual. Entonces ya la célula germinal femenina, que normalmente conocemos como un óvulo, después de la ovulación, estrictamente debemos de hablar de que es un ovocito secundario y que contiene únicamente 23 cromosomas, o sea, la mitad de la dotación genética de una célula humana, porque como les comentaba, para que ya cuando se fecunde, ya vamos a tener una nueva célula, un cigoto o un huevo que vamos a tener 46 cromosomas, 23 del óvulo maduro de la mujer y 23 del espermatozoide igual maduro.
Sí, quedó claro esta parte. Entonces, empezamos con los ovocitos. La ovogénesis son los ovocitos, los gametos femeninos. De ahí, el ovario fetal contiene muchas células germinales que se van a ir dividiendo, junto con la mitosis. Se van a producir células mayores. De ahí salen las ovogonias, que igual se subdividen. Es lo que te decía, voy a volver a repetir, porque sí está un poquito complejo. Ay, permíteme. La garganta. Ok, hablemos primero del término de ovogénesis. La ovogénesis es la formación de los gametos femeninos u ovocitos. Esta formación de gametos femeninos u ovocitos van a formarse en los ovarios, o también conocido como gónadas femeninas. Entonces, estos ovocitos son células sexuales especializadas que se van a producir por los ovarios y van a transmitir toda esta información genética. Entonces, les decía, en la ovogénesis inicia antes del nacimiento en las mujeres. En cambio, en el hombre, la espermatogénesis inicia en la pubertad, ¿sí? Entonces, el ovario fetal pues contiene muchísimas células germinales que se van a dividir por mitosis y estas van a constituir o van a crear otro tipo de células mayores. Estas células mayores van a ser las ovogonias. Estas ovogonias también se van a dividir por mitosis y van a dar lugar, ya con otro nombre, a los ovocitos primarios. Entonces, tanto las ovogonias como los ovocitos primarios tienen 46 cromosomas. De ahí, la división de las ovogonias termina antes del nacimiento. Entonces, ahí ya se van a destruir las ovogonias y ya no van a ser renovadas. Su función como tal solamente es dividirse y crear los ovocitos primarios. Ya después de ahí, las ovogonias ya no existen. ¿Ok? Entonces, ya de aquí nos quedamos únicamente con los ovocitos primarios. En los ovocitos primarios se quedan en un desarrollo estacionario que es desde su formación antes del nacimiento hasta inmediatamente antes de la pubertad. Entonces, estas están rodeadas de una sencilla capa de células. Entonces, el ovocito primario y la capa de células lo va a acompañar un folículo. Este folículo se llama folículo primordial. Entonces, aquí el ovario contiene desde el nacimiento entre 200,000 y 2 millones de ovocitos primarios que contienen folículos primordiales. Cuando ya la mujer llega a la pubertad, únicamente van a quedar 40,000 ovocitos primarios y de esos 40,000 ovocitos primarios, solamente 400 ovocitos primarios se van a lograr madurar a lo largo de toda la vida fértil de la mujer, mientras el resto de los ovocitos primarios se van a ir degenerando. Entonces, en cada ciclo sexual de la mujer van a entrar las hormonas gonadotropinas. Estas gonadotropinas se secretan en la parte del lóbulo anterior de la hipófisis. Van a estimular, su función de las gonadotropinas van a estimular varios folículos primordiales a lo largo de todo su desarrollo hasta que lleguen a madurarse completamente para que pueda ser ovulado.
Entonces, estos folículos primordiales van a madurar a los folículos primordiales. De ahí, estos folículos primordiales se dividen, o sea, ya no existen y ya ahorita se conocen como folículos secundarios. De folículos secundarios igual se van a desarrollar y ya se van a conocer, o sea, ya que se maduren, se va a conocer como folículo maduro o folículo de Graf. En el interior de cada ovocito primario se va a convertir en un ovocito secundario. Ya cuando se conoce como un ovocito secundario es cuando ya se van a poder expulsar durante la ovulación a lo largo de toda la vida reproductora de la mujer, de un modo cíclico e intermitente. Entonces, cuando esta célula germinal femenina, que se conoce como óvulo después de la ovulación, estrictamente no estamos hablando de óvulo, sino de un ovocito secundario. Este ovocito secundario ya va a tener 23 cromosomas, o sea, la mitad de la dotación genética de una célula humana, o sea, de una nueva persona. Este ovocito secundario ya se va a convertir en un óvulo maduro en el momento de la fecundación, cuando se produce obviamente la penetración del espermatozoide dentro del ovocito o del óvulo. Entonces ahí ya se va a formar una nueva célula o un cigoto o un huevo y ya va a contener 46 cromosomas, 23 del óvulo maduro, o sea, de la mujer, y 23 del espermatozoide, ¿sí? Eso es lo que se conoce como ovogénesis. Ya de ahí, permíteme que tome algo. Ya de ahí, ya vamos a hablar de las fases del ciclo menstrual. El ciclo menstrual y el ciclo ovárico, ¿sí? Entonces aquí son dos ciclos que se relacionan entre sí en la mujer. Ciclo menstrual y ciclo menstrual o también conocido como uterino y ciclo ovárico. A ver, ¿puede repetir las funciones? Las gonadotropinas prácticamente van a ayudar a madurar a los folículos primordiales para que puedan continuar con lo que son el desarrollo hasta que se logren madurar. Sí, estimulan y los folículos primordiales para que estos puedan madurar. No estoy pasando las diapositivas. Cuando ya se maduran lo que son los folículos primordiales, ya se van a conocer como folículos maduros o folículos de Graf. G-R-A-A-F. Cuando ya se une, ya es un óvulo, mientras no ocurre, es un ovocito. Sí, cuando ya se vaya a fecundar, ya se conoce como un óvulo maduro. Mientras tanto, sigue como un ovocito secundario. Terminamos con ovogénesis. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no tienen dudas con la ovogénesis. Okay.
Bueno, les comentaba que las mujeres tienen dos ciclos, el ciclo uterino o menstrual y el ciclo ovárico. Estos dos se relacionan entre sí y pueden en algún caso ocurrir el mismo día que el ciclo uterino o que el ciclo ovárico. Entonces, pero cada una hace diferente función, pero tienen que ir de la mano para que puedan ocurrir estos dos ciclos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el ciclo ovárico. Aquí está. El ciclo ovárico tiene 3 fases. La fase folicular, la fase de ovulación y la fase luteínica. Aquí en el ciclo ovárico, además de producir los gametos, que son los ovocitos que ya vimos en la espermatogénesis, aquí también se van a secretar hormonas sexuales femeninas. Los dos tipos principales de estas hormonas son los estrógenos y la progesterona. Al igual que van a estar produciéndose en una cantidad muy mínima lo que es el 17 beta estradiol, la estrona y el estriol, o también conocido como estradiol. Entonces, en la mujer que no esté embarazada, el estrógeno es más abundante, el estrógeno más abundante que puede tener la mujer es el estradiol. Ese es en general lo que es el ciclo ovárico. Entonces, la primera fase, que es la fase folicular, va a ocurrir del día 1 al día 14 del ciclo. Durante este desarrollo folicular, este folículo secundario que ya habíamos hablado, va a aumentar de tamaño y ya va a llegar a ser un folículo maduro o también conocido como folículo de Graf. Ya aquí en la fase folicular ya va a estar listo para descargar el óvulo, o sea, estamos hablando del ovocito secundario. Entonces, durante esta primera fase del ciclo ovárico, este folículo se va a desarrollar y va a sintetizar hormonas. Esta hormona va a ser el estradiol y también los niveles plasmáticos de esta hormona van a empezar a aumentar progresivamente hasta que llegue a su máximo valor, a su máxima cantidad de este estradiol en 2 días antes de la ovulación. Ya de ahí, eso es lo único que ocurre en la fase folicular. De ahí pasamos a lo que es la fase de ovulación. Aquí en la fase de ovulación, este folículo, que ya hablamos de folículo maduro o folículo de Graf, va a estar listo para descargar el óvulo, que es el ovocito secundario. Esto es lo que le vamos a llamar como ovulación. Cuando el folículo de Graf descarga al óvulo, se conoce como ovulación. Todo este proceso de la fase de ovulación va a durar de 14 a 16 días contando a partir del día 1 de la menstruación. Aquí este ovocito se va a liberar, va a ir transportándose hacia las trompas de falopio para ver si ahí se pueda fecundar. Si no, pues ya va a bajar a lo que es el útero. Entonces, aquí en la fase de ovulación entran 3 hormonas: la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona folículo estimulante, también conocida como FSH, y la hormona luteinizante o también como LH. Y la última fase, que es la fase luteínica,
va a ser del día 15 al día 28 del ciclo. O sea, va a ocurrir la fase luténica, obviamente, después de la ovulación. Entonces, todas estas células que se van a quitar del folículo maduro o folículo de Graf van a formar una estructura que se va a conocer como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Esto se conoce porque va a disminuir la hormona LH, o sea, la hormona luteinizante. Las hormonas de la segunda fase es la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona foliculoestimulante o FSH y la luteinizante que es la LH. La tercera fase va a ser del día 15 al día 28 del ciclo, o sea, después de la ovulación. Y aquí va a empezar lo que es el cuerpo lúteo, todo lo que va a quedar restando del folículo de Graf o folículo maduro, se va a conocer como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo se conoce porque va a bajar los niveles de la hormona de la LH, o sea, la hormona luteinizante. Y se van a segregar dos hormonas, la hormona de estradiol y la hormona progesterona. Eso es lo único que ocurre en la fase luténica, que es la última fase del ciclo ovárico. Y aquí pueden ver en la primera imagen cómo empieza lo que es la fase folicular. La parte de en medio viene siendo, por ejemplo, el día 14, viene siendo la fase de ovulación. Y ya después de la ovulación ya va a ser la fase luténica o lútea. Con el otro nombre que se conoce, es como va a estar pasando este ovocito. La última fase, la fase luténica, del día 15 al día 28, después de la ovulación, entra el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Esto va a ser porque va a bajar los niveles de la hormona de la LH, o sea, la luteinizante. Pero también se van a estar produciendo la hormona de estradiol